Me da muchísimo gusto saludarlos. Muy buenas tardes a todos y a todas. En esta ocasión quisiera aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes unas reflexiones concernientes a la teoría de los derechos humanos. Esta es una clase abierta, transmitida de manera digital, sobre derechos humanos y particularmente sobre cuestiones de teoría general de los derechos humanos. En este sentido, y para entrar directamente al tema, no sin antes, por supuesto, agradecer al maestro Edgar Caballero González por la feliz iniciativa de organizar un seminario virtual en materia de derecho procesal constitucional en conjunto con el destacado jurista mexicano Giovanni Figueroa, a quienes agradezco su generosa invitación para poder dirigirme a todas y todos ustedes en esta ocasión. Como les digo, el tiempo es muy limitado, así que voy a entrar directamente en materia. Hay cuatro ideas fundamentales que quiero compartir esta tarde de teoría general de los derechos humanos, repito, porque de eso es de lo que trata esta conversación. En primer lugar, la idea de las fuentes de los derechos. Creo que hay veces, hay ocasiones en donde damos por hecho que sabemos cuáles son los derechos humanos que tenemos como personas, como ciudadanos, como habitantes de un determinado país. Pero sí es indispensable, desde mi punto de vista, tener mucha claridad de saber dónde están estos derechos, cuáles son las normas jurídicas que recogen estos derechos, que le dan su forma normativa, para que de esa manera podamos efectivamente garantizarlos y podamos hacerlos realidad más allá del mundo puramente normativo. En este primer tema de las fuentes de los derechos, creo que es importante que mantengamos clara una diferencia que estimo de la mayor relevancia. Por un lado están lo que podríamos llamar los derechos expresos o los derechos explícitos, que como su propio nombre lo indica, son todos aquellos que están redactados, que están escritos en una fuente del derecho. Tradicionalmente, los derechos humanos están en las constituciones o están en los tratados internacionales. Entonces, nosotros abrimos una constitución, abrimos un tratado internacional que haya sido firmado y ratificado por el país al cual pertenezcamos y podemos leer estos derechos. Ahí está la fuente de los derechos expresos o derechos explícitos. Ahora bien, es importante también en una construcción de teoría general de los derechos humanos que nosotros tengamos claridad respecto a la existencia de los llamados derechos implícitos. Esto es algo que corresponde a una teoría moderna del derecho, es una visión contemporánea porque durante mucho tiempo los teóricos del derecho, los filósofos del derecho discutieron acerca de la capacidad de los jueces para, digamos, ser creativos en términos de normas jurídicas. Es decir, hubo una discusión en la cual, por supuesto, no voy a entrar ni voy a perder el tiempo en ella, la apunto simplemente para introducir el tema. Hubo una discusión durante mucho tiempo acerca de si la aplicación del derecho que los jueces hacen al resolver casos concretos suponía también márgenes de creatividad o no. Bueno, esta discusión afortunadamente ya se terminó, ya no, digamos, los teóricos del derecho, la filosofía jurídica moderna acepta con los matices que se quieran, dependiendo de las escuelas y orientaciones filosóficas, pero aceptan que los jueces crean derecho. Los jueces crean derecho y los jueces crean derechos también, pero derechos diferentes a aquellos otros derechos humanos a los que acabo de hacer referencia, que son, digamos, derechos expresos. No,
estos son creados por la argumentación jurídica, son creados en el marco de las competencias que los jueces tienen para resolver casos concretos a través de la presentación que los propios jueces en sus decisiones hacen de sus argumentos. Y el ejemplo que siempre me gusta poner cuando me toca dar clases de este tema, siempre pongo el ejemplo de el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es quienes nos estén viendo desde México saben que es un derecho pues que ha dado bastante, digamos, bastante juego en diversos pronunciamientos judiciales, que se ha aplicado a un conjunto de temas importantes que van desde temas que tienen que ver con reasignación sexogenérica, consumo lúdico de cannabis, conocido coloquialmente como marihuana, inconstitucionalidad de las causales de divorcio previstas en la legislación civil para la disolución del vínculo conyugal, inconstitucionalidad de los plazos mínimos que se tienen que observar para que una persona que se acaba de divorciar pueda contraer un nuevo matrimonio, por ejemplo. En fin, el derecho al libre desarrollo de la personalidad se ha aplicado a un conjunto de temas, pero es un derecho de carácter implícito. Si nosotros abrimos la Constitución mexicana, revisamos todos los artículos que se refieren al tema de los derechos humanos, pues no lo vamos a ver ahí plasmado. Igualmente, se han considerado como derechos humanos vinculados a otros, es decir, una suerte de creatividad judicial que intenta dar cuenta de un espejo, de una especie de reflejo, en donde, por ejemplo, les pongo un caso de la jurisprudencia mexicana. A partir de la concepción del derecho a la salud, se entiende que el consentimiento informado que una persona, que un paciente tiene que dar antes de pues, que le apliquen una cirugía o un determinado procedimiento terapéutico, ese consentimiento informado es un derecho humano. Es un derecho humano. Hay jurisprudencia de nuestra Suprema Corte en donde se dice el consentimiento informado es un derecho humano. La tutela ordenada por el artículo 4 constitucional, igual que el derecho a la salud, de la protección de la familia y la protección de los menores de edad, se ha determinado también por parte de nuestra Suprema Corte que es un derecho humano el derecho a recibir alimentos. Esta figura tradicional muy conocida del derecho de familia se ha constitucionalizado, digámoslo así, y el derecho de alimentos también se entiende como un derecho humano. Igualmente hay tesis de jurisprudencia sobre el derecho a la dignidad como derecho humano. Hay tesis que han ido construyendo, sentencias que han ido construyendo también la temática de el razonamiento probatorio como derechos humanos en México, derivado del párrafo segundo del artículo tercero que contiene, lo digo de manera sintética, muy abreviada, las reglas del debido proceso. Una de esas reglas tiene que ver con el llamado derecho a la prueba o derecho al razonamiento probatorio, y la Suprema Corte en diversos pronunciamientos ha señalado que también este razonamiento probatorio es un derecho humano. Así que, como ustedes pueden ver en un primer tema, en el tema de las fuentes de los derechos humanos, en la construcción de esta teoría general que estoy presentando con ustedes, tenemos que hacer esta diferencia. Derechos expresos, y ahí tenemos todavía mucho por aprender, y derechos implícitos en los términos que acabo de describir. Ahora, respecto de las diversas fuentes del derecho, si bien ya lo mencioné que tradicionalmente los derechos se contienen en las constituciones y en los tratados internacionales, yo creo que hay dos áreas de oportunidad en las que los abogados y las abogadas nos tenemos que fijar siempre en el tema de las fuentes de los derechos, que son las siguientes. Por un lado, tenemos que incorporar a nuestra cultura jurídica y incorporar a nuestra práctica cotidiana como proveedores de servicios de asesoría jurídica
los estándares que suministra la jurisprudencia interamericana de derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? En México, al menos a partir de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que fue resuelta por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda la jurisprudencia es obligatoria. Sin embargo, es una fuente del derecho que, con la cual no se ha trabajado tanto, digamos que ni en las escuelas de derecho ni en la práctica cotidiana de los abogados se suelen citar los criterios, los precedentes, los estándares, en suma, que ha incorporado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, creo que hay un área de oportunidad ahí, creo que nos tenemos que fijar más en estos criterios como una fuente del derecho plenamente obligatoria. Ya nadie puede tener esta duda sin género alguno de suspicacia o de una mala comprensión del alcance de la jurisprudencia interamericana. No, es, repito, lo dijo ya la Suprema Corte, una fuente del derecho, una fuente de los derechos, que además es de enorme utilidad, porque la Corte Interamericana pues nos ha ido perfilando, nos ha ayudado a definir pues, los derechos que están tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, en el Pacto San José, como aquellos otros tratados internacionales que también forman parte del Corpus Juris Interamericano. Y otro asunto, con esto cierro el primer punto de mi exposición, de las fuentes de los derechos humanos, tiene que ver con lo que podríamos llamar el derecho derivado de los tratados internacionales y particularmente con un conjunto de documentos creados por los comités de Naciones Unidas encargados de la vigilancia y seguimiento de los tratados internacionales. Estos comités de Naciones Unidas crean las llamadas observaciones generales o también llamados comentarios generales, que son una suerte, toda proporción guardada, de criterios de interpretación general de los tratados internacionales, de los derechos específicos previstos en algunos de estos tratados internacionales. Recordemos que la ONU tiene tiene un comité general, digamos, una comisión de derechos humanos, que hace unos años le cambiaron el nombre, tiene un comité de derechos económicos, sociales y culturales, un comité de los derechos de las mujeres, por ejemplo, en seguimiento de la CEDAW, la Convención Internacional para prevenir y erradicar la discriminación contra la mujer. Tiene un comité de los derechos del niño, un comité de los derechos de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también estas observaciones generales, en cuanto a que son interpretaciones realizadas por expertos que se integran a los comités de Naciones Unidas, se tienen que tomar en cuenta como fuentes de los derechos. Les aseguro que la lectura, que revisar con mucha calma, con mucho cuidado, con mucho análisis estos documentos les resultará de extraordinaria, digamos, en un extraordinario aprendizaje para todas y todos ustedes. El segundo tema que quiero plantear en esta clase abierta sobre teoría general de los derechos humanos tiene que ver con lo siguiente. Hay un conjunto de temas que integran una teoría general de los derechos humanos. Las fuentes del derecho, que es el primer tema al que ya me referí, nos indican a dónde debemos mirar en materia de derechos humanos, en qué normas nos tenemos que fijar para poder contestar a la pregunta de cuáles son los derechos humanos que están vigentes en un determinado país. Pero construir una teoría general de los derechos humanos nos indica cómo mirar, ya no dónde mirar. Esas son las fuentes del derecho, sino cómo mirar a los derechos humanos. Y les propongo algunos temas que creo que vale la pena considerar. El primero de ellos, en clave de teoría general de los derechos humanos, tiene que ver con los sujetos de los derechos. Y esto parecería muy sencillo, parecería muy fácil. Diríamos en una visión muy tradicional, pues ¿quiénes son los sujetos de los derechos? Pues todas las personas, porque son derechos humanos. Bueno, en principio esta respuesta sería válida, sería una respuesta, digamos, tradicional, sería una respuesta apegada a los estándares, a los cánones con los que muchos de nosotros nos formamos y crecimos, pero este tema de los sujetos de los derechos plantea un conjunto de discusiones, un conjunto de análisis que no son tan sencillos y que no se pueden, desde luego, desdeñar.
Les pongo uno, aunque, insisto, hay un conjunto de temas abiertos alrededor de los sujetos de los derechos humanos, pero les pongo uno. El debate, y digo debate porque pues, es una cuestión naturalmente abierta que ha generado puntos de vista encontrados sobre si las personas jurídicas, las personas jurídico-colectivas o llamadas personas morales, son o no titulares de derechos humanos. Entonces, aquí en México, nuestra jurisprudencia federal, los criterios del Poder Judicial de la Federación, incluyendo, por supuesto, los criterios de la Suprema Corte, han dicho que sí, las personas jurídicas sí son titulares de derechos humanos, pero, agrega la jurisprudencia mexicana, hay que ver la naturaleza de cada derecho, es decir, hay que analizar los tipos de derechos de que se trate, porque en función de la naturaleza de cada derecho, vamos a poder establecer si las personas jurídicas pueden o no, en efecto, ser titulares. Entonces, por ejemplo, ¿una persona jurídica puede ser titular del derecho de propiedad privada? Sí, sin duda, un bien inmueble puede estar a nombre de una persona jurídica. Puede ser titular de la inviolabilidad del domicilio, desde luego. Puede ser titular de la inviolabilidad de comunicaciones privadas, también, por supuesto. De todas las reglas que corresponden con el concepto del debido proceso legal, sin duda alguna. Ahora, ¿en cuáles no? Pues aquellos derechos cuya naturaleza exija un ejercicio personalísimo. Por ejemplo, el derecho de sufragio, el derecho a la reinserción social para las personas que cumplen una pena privativa de la libertad, porque solamente van a estar encarceladas las personas físicas y no las personas jurídicas. Entonces, hay que ver el tipo de derechos, pero ciertamente ahí tenemos mucho por hacer. En algún pronunciamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo aclaro porque seguramente a raíz de este comentario cabrá la duda en algunos de ustedes al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido un punto de vista distinto al que acabo de expresar. Para la Corte Interamericana, los derechos humanos previstos en el Pacto de San José, es decir, en la Convención Americana de Derechos Humanos, solamente son de titularidad de personas físicas, no jurídicas, solamente físicas. Ahora bien, creo que la forma de entender correctamente este criterio de la Corte Interamericana, que tiene algunas salvedades, por ejemplo, la Corte Interamericana ha reconocido derechos de personas jurídicas o de entes que tienen personalidad jurídica supraindividual, en el caso, por ejemplo, de los sindicatos, en el caso de la protección de alguna forma de derecho de asociación, particularmente en un caso contra Venezuela en relación a medios de comunicación, en el caso de comunidades indígenas, por ejemplo. Entonces, también tiene algunos matices esta postura de la Corte Interamericana respecto a la titularidad de los derechos, pero, aquí viene lo interesante, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 29, al hacer explícitas las formas de interpretación de la propia Convención del Pacto de San José, dice que si a nivel interno, a nivel de cada uno de los países signatarios del Pacto San José, existen estándares que amplíen más el disfrute y el goce de un derecho humano, la Convención acepta que este sea el estándar interamericano a su vez. Es decir, si los países tienen una mayor protección, una protección más amplia en relación a lo que existe en el sistema interamericano, pueden aplicar esos criterios más amplios con fundamento en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otra cuestión de teoría general de los derechos humanos importante, estoy en el punto 2 de mi exposición, en los temas de la teoría general, tiene que ver con las formas de aplicación de los derechos. Y aquí, en los últimos años, hemos transitado, creo yo que de manera lenta en América Latina y desde luego en México, pero ya estamos avanzando en el reconocimiento de los llamados efectos horizontales de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? En la idea de que se proyecten las relaciones jurídicas de derechos humanos hacia de unos particulares hacia otros particulares. En la visión de la teoría tradicional, por lo menos en México, en la visión de la teoría tradicional, se había entendido que los derechos humanos regulaban las relaciones jurídicas entre autoridades y particulares solamente.
Sin embargo, una teoría moderna de los derechos acepta que los derechos se proyectan en las relaciones entre particulares. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho fundamental de huelga, etcétera, etcétera. Entonces, respecto a la forma de aplicación, creo que también la teoría general de los derechos humanos tiene mucho por hacer y tiene mucho por aportar. Un tercer tema, me voy de manera resumida, sigo avanzando en esta exposición, tiene que ver con los derechos humanos y la distribución de competencias. Es decir, si ustedes abren la Constitución mexicana y se van al párrafo tercero del artículo primero de nuestra Carta Magna, se van a percatar que ahí se menciona que las obligaciones derivadas de los derechos humanos son para todas las autoridades, para todas las autoridades. Sin embargo, hay que atender también al régimen de distribución de competencias. Por ejemplo, en México, al igual que Argentina, por ejemplo, al igual que Brasil, tenemos una forma de gobierno basada en el federalismo. Esto quiere decir que hay diversos niveles de autoridad, quiere decir que confluyen diversas fuentes del derecho que tienen distinto alcance geográfico y que distribuyen las competencias entre las autoridades. Hay que hacer un análisis, hay que ver la manera en la que esta distribución de facultades opera para efecto de saber qué le toca hacer a cada autoridad en materia de derechos humanos. Digamos, en principio, todas las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos, a hacer pues todo aquello que esté a su alcance para la protección, pero también es cierto que hay que atender a las distribuciones de competencia. Por ejemplo, en términos de la protección al medio ambiente, pues los municipios tienen algunas competencias. Igualmente, en la regulación de la libertad de trabajo o libertad de comercio por cuanto hace a licencias de uso de suelo para determinadas actividades comerciales. En derecho a la salud, pues también hay una distribución de competencias, o en protección civil, o en materia de medio ambiente. Entonces, creo que esta variable también tiene que incorporarse a una teoría general de los derechos humanos. La idea de que tenemos que observar en aquellos estados que tienen esta distribución de competencias qué les toca hacer a cada uno de ellos. Un tema adicional en materia de teoría general de los derechos humanos tiene que ver con la interpretación de los derechos. Efectivamente, los derechos son un tipo de normas jurídicas que tiene una estructura muy peculiar. La teoría contemporánea del derecho dice que mayormente, no en un 100%, pero predominantemente las normas que recogen los derechos humanos son normas redactadas en forma de principios. Los principios son un tipo de normas jurídicas que tienen un alto grado de indeterminación, que tienen un alto grado de vaguedad. Entonces nos enfrentamos de pronto con normas que dicen que está prohibido discriminar, pero no nos definen qué es discriminar, no nos dan pistas de la manera en la que esta norma tiene que ser aplicada, y en este sentido se generan una serie de dilemas tanto en el plano de la interpretación como en el plano de la argumentación, que enseguida voy a referir, muy originales y de enorme relevancia. Por lo que hace a la interpretación de las normas que establecen los derechos humanos, creo que hay pautas específicas, sin quitar evidentemente las demás cuestiones de teoría general de la interpretación normativa, pero en materia de derechos humanos hay dos pautas específicas, creo yo, interesantes, que son, por un lado, el principio pro persona, que está en el artículo primero, párrafo segundo de la Constitución mexicana, pero también en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, estas reglas de interpretación que ya cité, y el principio pro persona nos orienta mucho para saber cómo interpretar las normas de los derechos, siempre buscando aquella norma que otorgue una protección más amplia, siempre digamos, con una especie de foco. El principio pro persona sería una especie de foco que nos orientaría hacia la búsqueda de aquellas normas que den una protección más amplia a los derechos humanos. Esto por una parte, el principio pro persona, y tiene muchas vertientes. De hecho, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de dar varias horas de clase solo
sobre el alcance, significados y manera de aplicar el pro persona. Entonces, lo estoy resumiendo mucho en esta ocasión, pero hay un segundo elemento de interpretación de los derechos humanos, que es la interpretación conforme. Es decir, la interpretación acorde a los derechos humanos que tenemos que hacer del conjunto del ordenamiento jurídico en el que estemos nosotros operando, sea en México, sea en otros países. En este sentido, el principio de interpretación conforme nos suministra una serie de pautas que hacen realidad ese postulado que algún autor como el profesor italiano Riccardo Guastini popularizó hace años, de la constitucionalización de las ramas del derecho. Por ejemplo, hoy el derecho de familia se ha constitucionalizado. La aplicación de las normas del derecho de familia se tiene que hacer a la luz de los principios constitucionales y particularmente de los principios de derechos humanos, precisamente. Y esto es gracias a el principio de interpretación conforme. Repito, de acuerdo con este principio, todo el ordenamiento jurídico se tiene que interpretar a la luz de los postulados de derechos humanos previstos tanto en la Constitución, tratados internacionales, en las demás fuentes a las que ya hice referencia, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observaciones o comentarios generales de los comités de Naciones Unidas y cualquier otra fuente del derecho. Entonces, aquí tenemos dos peculiaridades interesantes en materia de interpretación de los derechos humanos. Y un tema adicional para cerrar este segundo punto de mi exposición tiene que ver con la argumentación jurídica, ya no la interpretación, sino la argumentación jurídica en materia de derechos humanos. Este es uno de los desafíos más grandes desde mi punto de vista, que aquí tenemos mucho por hacer, mucho por reflexionar, mucho por aprender. ¿Por qué? Porque dado este carácter de normas redactadas en forma de principios que tienen los derechos humanos, tenemos que aplicar técnicas específicas también relativas a la argumentación precisamente en materia de derechos humanos, como por ejemplo la proporcionalidad, el llamado test o examen de proporcionalidad, que ha sido explicado por autores como Robert Alexy desde un plano académico, pero que ha sido recogido por la mayor parte de tribunales constitucionales del mundo, incluyendo, por ejemplo, al Tribunal Constitucional Español desde los años 80, la Corte Constitucional Colombiana, luego de la promulgación de la Constitución de ese país de 1991, el Supremo Tribunal Federal de Brasil después de su Constitución del 88 y recientemente en México, nosotros vamos un poquito más atrasados, pero también nuestra Suprema Corte ha ido generando estándares para aplicar este examen de proporcionalidad. Y dentro de este examen de proporcionalidad, uno de los pasos que hay que seguir es la llamada ponderación de derechos, que exige en algo que el propio Robert Alexy ha estimado como la ley del peso, o lo ha definido como la ley del peso, que exige la asignación de un peso específico, valga la redundancia, de un peso específico que debe tener cada derecho cuando los derechos entren en conflicto entre sí, es decir, cuando haya un choque de derechos. Entonces, metodológicamente, lo que hay que hacer para poder llevar a cabo un buen test o un buen examen de ponderación, no de proporcionalidad, de ponderación, es acreditar argumentativamente, en primer lugar, que existe un conflicto de derechos. Porque si no existe un conflicto de derechos, la técnica de argumentación jurídica no será la ponderación. Que la ponderación se aplique depende de un presupuesto metodológico que consiste en acreditar desde el punto de vista argumentativo que existe el conflicto de derechos. En ausencia de conflicto de derechos, las técnicas son otras, son diferentes, pero no son las técnicas de la ponderación. Y en esto también lo pongo como nota a pie de lo pongo como un agregado que requeriría de una exposición más amplia, pero que hoy me permito compartir con ustedes de manera resumida. Hay que distinguir entre la aplicación que tiene como la ponderación en aquellas vías de control de constitucionalidad que llamamos vías de control abstracto, es decir, cuando se impugna una norma por la mera existencia de una norma, como podría ser un amparo contra leyes, como podría ser en México una acción de inconstitucionalidad de las previstas en el artículo 105 de nuestra Carta Magna, a cuando se trata de una impugnación en donde se requiere un
test de proporcionalidad derivado de una vía de control concreto. Una vía de control concreto es aquella que se desarrolla a la luz de unas circunstancias específicas derivadas de un caso concreto, de un caso con elementos fácticos plenamente determinados, y no se examina la norma en abstracto. Entonces, creo que como podría ser, por ejemplo, un amparo directo. En el amparo directo, ustedes saben que se combaten sentencias definitivas, resoluciones que pongan fin al juicio o emitidos por las juntas de conciliación y arbitraje, tanto las locales como las federales, pero en un amparo directo nosotros siempre vamos a observar las circunstancias concretas y específicas del caso de que se trata, de tal suerte que en este sentido podríamos también hacer alguna matización o alguna caracterización que requiera esta técnica tanto de la proporcionalidad como de la ponderación, porque recuerden que también en el amparo directo, en términos de lo dispuesto por el artículo 175 de la Ley de Amparo, se puede llevar a cabo el control de constitucionalidad de las normas que aplicaron en los juicios originales que estamos impugnando en el amparo directo las autoridades señaladas como responsables. Un tercer tema de los 4 que propuse al inicio de esta conversación de teoría general de los derechos humanos va en el sentido de que me parece de enorme relevancia que nosotros tengamos clara la diferencia entre los distintos tipos de derechos, que es una diferencia no con base en alguna distinción que haga la propia Constitución mexicana o que necesariamente hagan todos los tratados internacionales de derechos humanos, sino que es una distinción que en primer lugar parte de una visión académica, que parte de una visión precisamente de teoría general de los derechos humanos, pero que es importante porque nos va a permitir entender mejor la distinta naturaleza de los derechos y nos va a permitir tener una topografía, una especie de deslinde del terreno lo más completo posible respecto a los derechos humanos. En ese sentido, lo que he sugerido en algunos de mis libros sobre el tema es que debe tenerse en cuenta al menos 5 diferentes tipos de derechos humanos. Los derechos que son los siguientes. 1, los derechos de igualdad. 2, los derechos de libertad. 3, los derechos de seguridad jurídica, y ahí entra todo lo que tiene que ver con el debido proceso, acceso a la justicia, razonamiento probatorio, etcétera. 4, los derechos sociales, y ahí entra, por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho al medio ambiente, derecho al trabajo, derecho de acceso a la cultura, etcétera. Y los llamados, y esto puede generar cierta polémica, pero los llamados derechos colectivos, que en México fundamentalmente se expresan en lo señalado por el artículo 2 de nuestra Carta Magna de la Constitución mexicana respecto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, estas 5 distintas vertientes lo que nos permiten es tener mucha claridad respecto a la estructura de los derechos, porque tanto las obligaciones que se derivan para las autoridades como las propias facultades que tienen los titulares de los derechos son muy diferentes cuando se trata de derechos de libertad que cuando se trata de derechos de seguridad jurídica o derechos sociales o estos derechos colectivos a los que acabo de hacer referencia. Entonces, es muy importante mantener esta claridad. Si quieren profundizar en el tema, lo he expuesto en varios de mis libros, pero por ejemplo en uno de ellos, Los derechos fundamentales en México, que publica la editorial Porrúa en México junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, es un libro un poco largo, es un libro pesado, hay que ir con cuidado para que no se nos caiga en el pie y nos lastime, pero ahí pueden encontrar la explicación y el desarrollo de cada una de estas 5 formas de comprensión de los derechos. Y la cuarta y última cosa, y con esto me acerco al final de esta conversación, agradeciéndoles el favor de su atención como siempre, es que toda teoría general de los derechos humanos tiene un significado y tiene gran relevancia para nuestro aprendizaje en el tema y en la materia, pero tiene que ser, creo yo, en el mundo en el que estamos viviendo y en la actualidad, tiene que ser el estudio y análisis de la teoría general de los derechos humanos complementado con el estudio de los derechos humanos a través de casos. Entonces, aquí es muy importante que tanto a nivel interno revisemos casos
resueltos por la Suprema Corte. Todas las sentencias de la Suprema Corte son accesibles en sus versiones públicas a través de Internet, igualmente del resto de órganos del Poder Judicial de la Federación, ya sea que se busquen a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el llamado SISE, o que se pidan por ley de transparencia. Hay muchas formas de tener acceso a estos documentos, pero es importante estudiar los derechos humanos a través de casos prácticos, de casos que nos permitan ir viendo el desarrollo que la jurisprudencia le da a cada uno de los derechos, que nos permitan entender también la problemática fáctica a partir de la cual se generan los criterios de interpretación de los derechos humanos, porque en esa riqueza enorme de planteamiento nosotros vamos a poder ampliar nuestra comprensión de los derechos. En este sentido, repito, hay que estudiar muchos casos de nuestros tribunales federales, de nuestros tribunales locales también, para cómo se está aplicando en cada una de las entidades federativas, y leer muchos casos de la Corte Interamericana. Creo que hay grandes precedentes, creo que hay grandes avances en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y como les decía en el punto de la teoría de las fuentes de los derechos, esa es un área de oportunidad. Los abogados mexicanos no nos hemos dado cuenta de esa enorme riqueza, no nos hemos dado cuenta de lo mucho que podemos aprender leyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene grandes precedentes en no discriminación, en libertad de expresión, ahora recientemente en derecho a la salud, por ejemplo, un tema de gran actualidad. Entonces, mi último punto y mi despedida y llamada de atención a ustedes es: hay que estudiar los derechos a través de los casos concretos, de la vida real que los derechos ofrecen, y de muchas otras fuentes del derecho. Hay muchas maneras de aprender sobre derechos humanos, pero creo que darle un cierto seguimiento a la temática que se abordan en las sentencias de nuestros tribunales es un magnífico inicio, y estoy seguro que va a ser de gran aprendizaje para todas y todos ustedes. Les agradezco su tiempo, les agradezco su atención. Reitero mi agradecimiento a los organizadores de este seminario virtual en materia de Derecho Procesal Constitucional, al doctor Edgar Caballero González y al doctor Giovanni Figueroa, y a todas y todos ustedes, muchas gracias por su tiempo. Seguiremos en contacto a través de las redes sociales, a través de estos canales que permiten las nuevas tecnologías, porque siempre es una gran oportunidad y para mí es un gran aprendizaje poder comunicarme con ustedes.